Bueno, estamos con el doctor José Benítez. Buenas noches, doctor. Gracias por recibirnos acá en su despacho. Y bueno, le queríamos preguntar por un caso que está conmocionando no solo a Corrientes, sino que ya llegó a nivel nacional, el doctor de las hermanas del Colmo, ¿no? Esta chica de Corrientes que denunciaron a Manuel Susini por abuso sexual. Y bueno, hoy nos enteramos de que usted está llevando la causa acá en Santo Tomé, conjuntamente con una colega de Virasoro. Doctor, es así esto, ¿no? Buenas noches, Maglio, buenas noches a tus lectores de tu prestigioso diario. No, le quería comentar a la gente que yo soy abogado patrocinante en la causa penal que se le imputó al señor Susini Manuel Antonio. A él se radicó dos denuncias penales, una por abuso sexual agravado por el acceso carnal, perpetrado contra una menor de 18 años, prevaleciéndose de la convivencia que tenía con la menor. Y la otra es contra la señora Micaela Dal Colmo, que se le acusó por abuso sexual gravemente ultrajante. En estos dos casos, a la chica Agustina Dal Colmo en ese entonces era menor, 16 años tenía, y según lo que ella relata en su denuncia penal, una noche que ella estuvo viviendo con el señor Manuel Susini, por una cuestión de dolor de muela, el señor le dio para que tomara pastillas para el dolor de muela, y al otro día ella se amanece desnuda, con dolores en el cuerpo y con la puerta semiabierta. Ella radica esa denuncia penal por una privación ilegítima de la libertad, y entonces por el requerimiento de la policía en la parte de delitos sexuales, dice que en estos tipos de casos de privación ilegítima de la libertad, la víctima tiene que hacerse un examen ginecológico, y a pedido de la parte de la policía, la víctima con su hermana mayor, la señora Eugenia Dal Colmo, autorizan para que se haga la pericia ginecológica a la menor entonces, y esa pericia ginecológica por la perita forense arroja que ella había sido deflorada de larga data, y que en ese caso, hasta ese entonces, ella nunca había tenido novio, pareja o una relación sexual con ningún chico, ningún hombre, ni con ninguna persona. Entonces se supone que fue en ese grave episodio que ella se despertó después de haber dormido varias horas, más de lo normal, y apareció desnuda, y con la puerta semiabierta de su dormitorio, que ella siempre cerraba la puerta, nunca dejaba abierta. Y bueno, en ese lamentable episodio se descubre que ella ha sido deflorada, que ha sido fruto de una violación, lo que se supone que fue hecha por el señor Manuel Susini en esa estadía que ella estuvo a solas con él. La única que aparecía en ese entonces era una empleada doméstica, pero durante la mañana, nunca la noche. La noche ellos estaban solos en eso entonces. Y bueno, se radicó la denuncia penal, y lo mismo sucedió con la otra, su hermana, la señora Micaela Dal Colmo, que pasado un tiempo, la chica Dal Colmo, la menor, estuvo del 4 al 17 de marzo. Eso está acreditado en la causa penal y por suficiencia probatoria. O sea, hay muchos elementos probatorios que indican que estuvo del 4 al 17 de marzo. Y la otra, la hermana mayor, estuvo del 5 al 28 de agosto. Ella, cuando llega en la casa del señor Susini, era por un trabajo administrativo, y el señor Susini le impone a ella que ese trabajo administrativo no era solamente, sino que también tenía que pasarle crema en sus genitales. Una total falta de vergüenza y falta de respeto hacia la persona, y le impone, le dice que si ella está ahí en la casa, ella tenía que hacer lo que él quería. Entonces la chica, por las amenazas del señor, lamentablemente durante el tiempo que pasó, lo hizo en contra de su voluntad.
por las diferentes amenazas que él le hacía. Y entonces, bueno, ahora no, pasado el tiempo, nosotros nos constituimos en querellantes conjuntos a favor de la señora Micaela del Colmo. Ingresamos a la causa, tuvimos acceso al expediente y entonces en ese entonces iba todo bien hasta hacia la semana pasada, hasta diciembre, hacia la semana pasada, los primeros días de diciembre, que la jueza, después de haber hecho un buen trabajo con la señora fiscal, con todos los elementos probatorios incorporados a la causa, la investigación que tuvo, la determinación de la detención del señor Susini domiciliaria por su cuestión de salud, saca 2 decretos totalmente parcial y a favor del acusado. Uno es dictando la falta de mérito en los delitos penales que se le denunció en contra de él, del tema del abuso sexual agravado por el acceso carnal de la víctima Agustina del Colmo. Dice, alegando que había insuficiencia probatoria, una cosa que nosotros estamos totalmente en desacuerdo y nosotros apelamos esa resolución, porque con la cantidad de suficiencia probatoria que hay en el expediente, se verificó que ella sí estuvo del 4 al 17 de marzo solas en el departamento con el imputado, con el acusado, y que se verificó también con los elementos probatorios incorporados en la causa, gracias al buen trabajo de la señora fiscal, que realmente era verdad que a ella le dolía la muela en ese entonces, o le dolía la cabeza, y requirió ayuda del señor. Ahora, la cuestión de que él le otorgó pastillas y que ella fue violada, esas son cuestiones que son muy difíciles de acreditar, porque en estos tipos de delitos el delincuente sexual, el depravado sexual, lo que en la jerga criminalística se denomina chacal, le denominan chacal, busca actuar en las sombras, actuar cuando no hay nadie, actuar cuando no hay ni un elemento que le pueda, tanto como le pueda grabar por video o sacar fotos. El delincuente sexual busca las sombras. Por esto que en esta casa, en este tipo de casos, la jueza interviniente o el fiscal tiene que manejarse bajo perspectiva de género, escuchando la palabra de la víctima. Y que en este caso la jueza la desestimó totalmente y no se valió de los elementos probatorios que hay sobrados, que sí ella estuvo del 4 al 17 de marzo del 2020 a solas con el agresor, y además que le dolía la muela. O sea, no era un invento que ella lo hizo en su declaración. Sí, y además nos recató la pericia psiquiátrica y psicológica que dice que la chica no está mintiendo. Y además, por supuesto, el elemento más fuerte también, que la ginecológica, que ella ha sido desflorada. Sí, bueno, doctor, le pregunto cómo sigue la causa, ¿no? Porque ahora, bueno, ya sabemos, ya se hizo público esto, trascendió Corrientes, digamos. ¿Cómo sigue a partir de ahora? Antes de ir a eso, le quería comentar también el tema de lo que la jueza determinó, aminoró el tema del abuso sexual gravemente ultrajante contra la denuncia penal que radicó la señora Micaela del Colmo. Ella aminoró la causa diciendo que fue un simple abuso simple, o sea que fue un abuso simple, o sea que el degenerado solamente la tocó y nada que ver. O sea, la denuncia penal se radicó y ella se munió de pruebas, porque ella buscó de filmarlas, hay filmaciones, hay grabaciones que él dice que ella tiene que hacer un tratamiento de masturbación al señor, o sea, ella le grabó, hay grabaciones de audio, hay grabaciones de video cuando ella le pasa la crema al señor en las piernas, o sea, lo único que faltaba que ella le enfoque en la parte genital del señor, ya sería el colmo que la jueza no lo tome. Y nosotros acreditamos que ese hecho se tipifica en el Código Penal como abuso sexual gravemente ultrajante, por la cuestión de la continuidad del delito y la afectación psicológica que le infirió a la víctima. Y ella lo tomó como un simple abuso simple, o sea, hubo cambio de carátula.
aminoró la imputación buscó de aminorar la imputación del acusado para otorgarle después, contestando a tu pregunta, el beneficio de la excarcelación, que ese fue el otro decreto que ella realizó una vez que dictó la falta de mérito. Ella decretó el beneficio de la excarcelación del señor, solamente con una caución personal de 1 millón de pesos. Para una persona que tiene y de público conocimiento muchos dólares ahorrados, 1 millón de pesos en caución personal y solidaria significa para el acusado $5.000. O sea, un verdadero atropello al derecho de las víctimas, a ser escuchada, al derecho de las víctimas a dar su palabra. Y bueno, la jueza le otorgó el beneficio de excarcelación al señor bajo caución personal. Ni siquiera le determinó una caución real, que eso sería en el caso de que tenía que poner dinero. Y además una suma insignificante para un señor adinerado, con mucha influencia, con muchos contactos políticos, muchos contactos con empresarios a nivel nacional e internacional. Sí. O sea, 2 decretos totalmente parcial y a favor del acusado, y dejando de lado la perspectiva de género y no escuchando la palabra de la víctima, y dejando de lado todos los elementos probatorios incorporados a la causa hasta este entonces. Bueno, la última, doctor, ¿qué opina la familia? ¿Qué piensa? ¿Apoya, supongo yo, ¿no? Fuertemente a las 2 chicas? ¿Qué puede decirnos usted de la familia, ¿no? Con respecto a esto? Y la familia está totalmente impactada. La chica está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, le habían recetado varias pastillas porque ella hizo intento de suicidio. Y entonces la chica está bajo tratamiento psicológico, la otra chica se encuentra asustada porque ahora con ese decreto del beneficio de la excarcelación, el señor puede andar libremente por toda la provincia, inclusive hasta Virasoro. El único límite que tiene es de 200 metros hacia las víctimas. Y lo único que sí que él tiene que pedir autorización para salir de la provincia o salir del país. Pero tiene la libertad plena de andar de punta a punta de la provincia sin ser preguntado. O sea, 2 decretos totalmente parcial y a favor del acusado. Ahora sí, la última, doctor. En el caso de que la justicia correntina no le dé una respuesta favorable a la familia, a las 2 víctimas, ¿ustedes piensan ir hacia más arriba, digamos, en esta cuestión? Nosotros tenemos, en caso de que no nos den lugar nuestra apelación, queja por recurso denegado al Superior Tribunal de Justicia. Pero eso ya sería demasiado, sería el colmo. Primero de todo, el juzgado de instrucción va a tener que elevar a cámara en lo criminal. Y yo creo que cámara en lo criminal no va a escuchar, porque tenemos muchos fundamentos a favor y muchos elementos probatorios. Además está la palabra de la víctima, que en las pericias psicológicas y psiquiátricas de las 2 demuestran que ellas no estaban mintiendo y que estaban en estado de shock por la cuestión de los delitos que se le fueron contra su persona, realizados por el acusado. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor. No sé si quiere agregar algo más. Y no, que a solicitud nuestra, de los profesionales, tanto como de mí y como de la doctora Dalcolmo, que es la hermana de las víctimas, le pedimos a las chicas que se manifiesten a los medios de comunicación. Una vez que salieron estos tipos de atropello que fueron de parte de la señora jueza, que además de ser mujer, deja de lado la palabra de la mujer, una cosa aberrante para estos tiempos de lucha de las mujeres.